Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. La bendición del Señor siempre esté en cada corazón, en cada vida que cree en nuestro Señor Jesucristo, que tiene esa confianza plena de estar delante del Señor. En esta mañana quiero invitarle a tener un tiempo de oración a nuestro Dios para hablar con Él y decirle: Señor Dios Todopoderoso, en nombre de Cristo Jesús te encomendamos este tiempo a ti en tus benditas manos. Pedimos que por favor, Dios mío, tú nos guardes, tú nos puedas guiar en todo tiempo, en todo momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios, muchas gracias, Señor. Amén, amén. Amén, mis hermanos. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, hemos llegado al capítulo 14. Vamos a ver los primeros versículos de este capítulo para poder entender y comprender lo que dice la palabra del Señor. Es realmente una bendición, hermanos, poder tener la oportunidad de leer y escudriñar lo que está aconteciendo aquí en estos pasajes y lo que va a acontecer, mejor dicho, lo que todavía, porque esto es, escribe lo que será después de estas, dice, esa es la palabra. Dice, paréntesis, la visión del Cordero y los 144,000. O sea, lo que se ve del Cordero de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que salva al mundo, es la visión que se tiene de él, y también de los 144,000 sellados, que son como una primicia delante de Dios. El verso 1 dice, después miré, he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Ay, gracias a Dios, que es lo que hermoso dice aquí. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hasta ahí, hasta el verso 5, estaremos quizás viendo, analizando los acontecimientos que se nos muestran aquí. Bueno, en primer lugar, vemos de que la palabra de Dios nos habla después de la revelación de la bestia y del falso profeta. Hay algo especial que se presenta. El dominio del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través de las nubes oscuras que aparecen. Esto solamente podemos hacerlo por fe. Decir que el Cordero de Dios está en el trono del Señor. Es el Dios verdadero. Tenemos que alzar la mirada, dice la palabra de Dios, nos dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El primer versículo que acabamos de leer dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí se trata, hermanos, de los 144,000. Es sin duda algo muy relevante que nos menciona el Señor. ¿Dónde están? Ese es el detalle. ¿Dónde es la visión? La visión ya no es en la tierra en ese momento. La visión es en el cielo. Y vamos a ver. Cuando leemos algunos pasajes que hemos visto, como en el capítulo 7, los versículos 3 y 4, el Señor decía, no hagan daño a los ángeles.
no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí vemos que el Cordero de Dios tiene muchos más hijos de Dios, porque aquí han sido comprados con su sangre. Aparte de los 144,000, tiene a la iglesia de Jesucristo, como vemos en Hebreos 12:22, sino que habéis acercado, dice, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Aquí podemos ver, no es un monte de Sión terrestre, la ciudad de David, la Jerusalén de hoy en día. Por el contrario, esta hermosa vista que tiene, esta hermosa visión que tiene, nos describe al Cordero de Dios y también a todos estos fieles servidores de Dios, porque así son los 144,000, ¿verdad? Amén. Podemos decir de que es una muestra clara de lo que está por suceder en ese momento en el cielo. El Cordero de Dios en el monte de Sión. Y dice, la palabra de Dios nos habla con toda claridad, ¿no? De que oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Es hermoso esta visión lo que se nos muestra. También nosotros como cristianos, como creyentes hoy en día, es un contraste, ¿no? Es un contraste con todo lo que va a ocurrir en la tierra. Nosotros estaremos en la presencia del Señor. Hoy en día estamos viviendo en medio de un mundo anticristiano, porque hay mucha gente que no cree en el Señor. Hay mucha gente que se revela a la enseñanza del Evangelio, de la palabra del Señor. Entonces, nosotros fuimos librados de la culpa del pecado. Eso es lo importante. Mientras que las personas que están todavía en la tierra estarán impresionados por el orden del anticristo. El anticristo querrá manejar como se dice, a su forma de ser de él. Querrá someter a todos para que le adoren. Un cántico nuevo, dice, ¿no? Oí un cántico nuevo. Y cantaban un cántico nuevo, dice el verso 3, delante del trono. ¿Y dónde está el trono de Dios? Está con nuestro Padre Celestial. Aún en ese momento no está en la tierra el trono de Dios. Está, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Los ancianos es la representación de la iglesia de Cristo. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces vemos con toda claridad lo que se nos está mostrando aquí. Y más adelante hay algunos pasajes que se nos menciona también, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viendo esto y dice más adelante, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, dice la palabra del Señor, y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, aquí vemos
Bueno, hay algo que me gustaría que mencionemos también. Aquí nos habla del Evangelio, el versículo 6, dice, el Evangelio eterno. Podemos decir de que el Evangelio es un tema muy importante para nosotros. El Evangelio significa buenas nuevas, una buena noticia. Es necesario distinguir 4 formas que se nos presenta del Evangelio. En primer lugar, el Evangelio del Reino. Cuando nos habla del reino, estamos recordando lo que Juan predicaba y decía, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino había sido rechazado en ese tiempo. El pueblo no estaba con el reino de Dios. Habían rechazado el gobierno de Dios, en otras palabras. Entonces aquí vemos, cuando hablamos del Evangelio del Reino, estamos hablando del Evangelio que fue pronunciado, anunciado por nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento se menciona bastante sobre la prédica del Evangelio del Reino. Pero era rechazado por los judíos en su carácter de Rey nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo otro pertenece siempre al futuro, a lo que va a venir. ¿No? En segundo lugar vemos el Evangelio de la Gracia. Miren, qué lindo. Cuando hablamos del Evangelio de la Gracia, estamos hablando de ese regalo inmerecido para todos aquellos que en él creen. Nosotros tenemos el Evangelio del Reino y también el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia nos ha justificado delante del Señor. Hemos sido justificados completamente, todos los que creemos en nuestro Señor. Esta forma de Evangelio se describe en muy diferentes lugares. También se le llama el Evangelio de Dios, porque tiene su origen en el amor de Dios, en que Dios nos ama. El Evangelio de Cristo. Entonces es importante ver todos estos aspectos en cuanto al Evangelio. Y seguimos. También nos habla del Evangelio eterno aquí en este versículo 6, ¿verdad? Dice el Evangelio. Este Evangelio será predicado a los habitantes de la tierra, cerca del fin y de la gran tribulación inmediatamente. El Evangelio eterno es aquello que no cambia. No puede haber cambio, no puede haber una cosa diferente. Dios es eterno y el Evangelio también es así. El conocimiento de la palabra de Dios es por toda la eternidad. Amén. Y también Pablo llama como un cuarto aspecto del Evangelio, llama mi Evangelio. ¿No? Este es el Evangelio de la gracia de Dios en su plenitud. Cuando dice Pablo, mi Evangelio, está diciendo, yo estoy compenetrado en lo que es la salvación en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. Entonces es importante esto, ¿no? Ahora dice la palabra de Dios, nos habla de que hay otro evangelio, un evangelio tergiversado, un evangelio que no es correcto, sino es una perversión del evangelio de la gracia. Hoy en día mucha gente escucha otro evangelio que dice, no, no te preocupes, todos los caminos llevan a Dios, y no es así. No es así, hermanos. Nosotros tenemos el Evangelio de Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces, a ver, vamos a seguir hablando un poco más acerca de lo que estamos viendo de los 144,000 que están elevando un cántico nuevo delante del trono de Dios y delante de los seres vivientes y de los ancianos. Y que nadie puede aprender este cántico, solamente estos 144,000. Entonces es importante, ¿no? Cristo Jesús quita el pecado del mundo, ¿no? Eso es importante. La revelación del Cordero y de los 144,000 es una muestra clara de la grandeza, de la gloria de nuestro Dios. Entonces vemos de que realmente, ¿no? Nosotros también fuimos sellados por el Espíritu Santo, eso lo leemos en Efesios
capítulo 1, versículo 13, donde nos dice, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Pero nosotros estaremos en ese momento, por la gracia y la misericordia de Dios, estaremos en la presencia, en las bodas del Cordero. Y estos 144,000, no. El falso profeta, hermanos, quería que adoren al anticristo, y también que este falso profeta tenía poder para matar a todos aquellos que no adoran a la imagen de la bestia. Ya hemos hablado esto, hemos mencionado que ese es un sistema que está compenetrado en la adoración de imágenes y todo eso, ¿no? Gracias a Dios, ¿verdad? Estos redimidos son las primicias para Dios y para el Cordero. Ahora están delante del trono. Qué interesante, hermanos. Estas personas han sido también levantadas. Podemos decir tal vez espiritualmente, pero estaban delante del trono de Dios. Allí estaban elevando un cántico. Estaban allá en el cielo haciendo esta adoración. Nosotros conocemos, hermanos, que el arrebatamiento es firme. En primer lugar nos dice aquellos que duermen serán arrebatados, saldrán de las tumbas. Y de los que viven, luego será el arrebatamiento de los que vivimos, de los que estemos todavía en la tierra. Por eso, cualquier momento es el arrebatamiento de la iglesia. Cualquier momento el Señor nos llama a su presencia para participar de las bodas del Cordero. Y mientras aquí en la tierra habrá gran tribulación. Habrá momentos bien difíciles para la humanidad que quede todavía. Y también para aquellos cristianos que hoy en día no han consagrado su vida, no están delante del Señor. Nosotros leemos que en el libro de Apocalipsis, hermanos, los dos testigos como Moisés y Elías, después de haber dado su testimonio y morir, pero después de 3 días, dice, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. De la misma forma podemos decir de que aquí se nos habla de que, el dragón lleno de ira, dice, persiguió a la mujer para hacer guerra contra el resto de la descendencia. A los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos, es interesante lo que vemos aquí. La palabra de Dios nos dice también, así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traemos también la imagen de lo celestial. Es importante. Entonces, el anticristo, hermanos, está quizá molesto de estos testigos fieles que han mantenido su fe, ¿no? Entonces, es importante los que guardaron una absoluta pureza, dice, ¿verdad? El verso 4 nos dice, ¿no? Estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Quién? Estos 144,000. Son vírgenes. Esto hay que aclarar, hermanos. Cuando habla de vírgenes no quiere decir de que ellos estaban con el celibato, porque hay mucha gente que habla del celibato. Es un don que Dios ha dado. No hay que nosotros, los sacerdotes, no podemos tener matrimonio, no podemos tener esposa, ¿no? No. Aquí se nos está hablando de la pureza de estas personas. No se trata del celibato, sino de la templanza. ¿No? El término expresa pureza cuando se nos dice eso. El mismo Señor cuando nos compara, habla de las 10 vírgenes, ¿verdad? La parábola de las 10 vírgenes en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Pablo mismo nos dice, porque os celo con celo de Dios, para presentarnos como una virgen pura a Cristo Jesús. Hoy en día la pureza es importante.
Por eso es que nosotros como cristianos no debemos contaminarnos con el pecado. No debemos dejar que el pecado se enseñoree de nosotros. Ya no vivimos en la carne, sino vivimos en Cristo Jesús. Estos eran importantes. No se halló, dice, miren el versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos 144,000 no fue hallada en su boca mentira. Hablaron la verdad delante del Señor. Es importante que no haya engaño en nosotros, hermanos. Hoy en día también como cristianos no podemos engañarnos. No podemos pensar de que está todo bien, no pasa nada, no estamos tranquilos nomás. No nos engañemos. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Dice en Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 6. Nos dice, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Por eso no podemos engañarnos, tampoco podemos estar, sino debemos ser veraces en todo lo que somos. Nuestro Señor nos dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice. Entonces, la verdad está en Cristo Jesús. Y nosotros como cristianos, como creyentes, debemos siempre amar la verdad en Cristo Jesús. Entonces vemos de que estos 144,000 están sobre tronos, no están sobre tronos, escuche eso, no están sentados ahí, sino que están delante del trono. Eso es diferente. ¿Quiénes están en los tronos? Están los ancianos, están los 24 ancianos están ahí, en representación de lo que es la iglesia. Y nadie podía aprender este cántico, solamente estos 144,000. Entonces es importante para nosotros mencionar todos estos aspectos. Estos 144,000 hermanos, tenemos que ver de que juntamente con la iglesia es la totalidad de lo que Dios ha restaurado. Pero ellos, estos 144,000, no son la novia, sino han sido tomados de la gran tribulación. Y es importante, ¿no? Si alguno está sirviendo al Señor, esa es la forma de servir al Señor. Entonces hemos hablado acerca del Evangelio también. Hemos dicho que el Evangelio es algo bien importante en nosotros. Son las nuevas, la buena nueva que nosotros tenemos que predicar a las personas, hacer conocer. Entonces es importante guardar la paciencia y guardar los mandamientos de Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es importante anunciar siempre el Evangelio de Dios a toda persona. Por eso dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios. Miren, qué interesante pasaje. Temed a Dios, dice la palabra de Dios. Qué lindo. Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es un cántico que a veces cantamos, ¿ve? Y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Entonces vemos todo esto y esto es importante para nosotros. Luego ya en el verso 7 leemos algo, el verso 8, perdón, en el verso 8 leemos algo que nos llama la atención. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
Babilonia quiere decir también Babel, aquel lugar donde el hombre quiso ver a Dios, ¿no? Cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando en primer lugar de la aparente unificación con todas las religiones mundiales. Es por eso es que nos habla de que el Babel ha caído, dice la palabra, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor y de su fornicación. Entonces, cuando estamos hablando, estamos mencionando, nos está hablando de este sistema. Estarán unidos como una sola congregación. Aquí se nos está mencionando de que el ecumenismo está en este tiempo en su auge, está queriendo unificar. No todos estamos con el mismo espíritu, no todos estamos con el mismo pensamiento. Una cosa diferente es honrar a Dios como Él se merece. Una cosa diferente es darle a Dios toda la gloria, la honra, y no que el hombre esté medio haciendo, quizás esté haciendo como un espectáculo. No es así, hermanos. La adoración a Dios siempre es con reverencia, con respeto. Estos estarán unidos por la autoridad del Estado y la Iglesia mundial. Es algo peligroso en este tiempo. Hoy en día, las iglesias o congregaciones religiosas son llamadas quizás a unirse. El anticristo tiene como único fin dominar el Estado mundial. Y para eso también va a unificar a las religiones. Quiere unificar a las diferentes congregaciones cristianas. Cristianas entre comillas, porque no todos predican a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hay congregaciones, hay lugares donde se predica otra cosa, se predica otra forma. Pero por eso dice el verso, dice con toda claridad, dice, cayó Babilonia. Entonces es importante que nosotros veamos este aspecto de este pasaje. Y más adelante ya vemos otros acontecimientos. El verso 9 hasta el 11 nos dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Miren, hermanos, no solamente nos menciona aquí a la gran Babilonia, también nos menciona aquellos que recibieron la marca en su frente o en su mano, la marca del anticristo. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y del Cordero. Qué tremendo, hermanos, con fuego y azufre. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Claro, va a ser un tormento terrible, porque la gran tribulación va a continuar. Los males que existen ahí, que en este momento se presenta, va a ser terrible para los habitantes de la tierra. Y mucha gente habrá admitido el sello del anticristo. Entonces, se nos menciona todo esto, ¿no? Y vemos, dice, y su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo. Cuando nos habla de los siglos por los siglos, la adoración a nuestro Dios es por toda la eternidad. Hermanos, nosotros estamos llamados para honrar a Dios por toda la eternidad. Quizás solamente decimos, bueno, va a llegar el milenio, en el 1000 años vamos a estar delante del Señor. Después de eso será por toda la eternidad. Por toda la eternidad estaremos con nuestro Dios. Entonces, eso es importante. Hay diferentes pasajes en la palabra de Dios que nos hablan de los siglos hasta los siglos, tú eres Dios, dice.
En el Salmo 29:2 dice, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. En el Salmo 103, versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Hebreos 1:8 dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. En primera de Pedro 4:11, a quienes pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O sea, nos menciona varios pasajes en Pedro, en Apocalipsis. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Honra de acción y de gracias al que está centrado, al que vive por los siglos de los siglos. O sea, es importante que nosotros entendamos de que la salvación es para los que creen en el Señor, es por toda la eternidad. No es por el momento. ¿Verdad? Que usted piense, bueno, ahora nos salvamos y después ¿qué cosa pasará? No. Si usted cree en Cristo Jesús es por toda la eternidad. Amén. Amén. Y también el humo del tormento, miren, escuchen más. Así como va a ser las salvaciones por toda la eternidad, el humo del tormento va a subir por los siglos de los siglos, para los desobedientes, para aquellos que no quieren nada con Dios en este tiempo. Por eso es importante de que entendamos todo esto delante del Señor. Bueno, queridos hermanos, yo creo que con esto hemos abarcado todo esto. Ya estaremos viendo a partir del versículo 14, ¿no? Donde se nos habla la bendición de los santos mártires, ¿no? Aquí se nos dice de que bienaventurado, dice el verso 13. Oí una voz que desde el cielo que decía, escribe bienaventurados los que aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Sí, habrá mucha gente en la gran tribulación que dirá, yo soy de Dios. Amén. Pagará su vida. Pero ellos no son, escúchenme hermanos, no son la novia de Cristo. No estarán en las bodas del Cordero. Ellos serán levantados posteriormente para ocupar un lugar. Evidentemente estarán en el reino de Dios, pero un lugar diferente. Después vamos a ver, a partir del verso 14 hemos de ver ya algo acerca de Armagedón. Eso lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. Bueno, vamos a terminar aquí, queridos hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su bendición. Amado Dios, Padre bendito, gracias por mostrarnos acerca de los 144,000 y también, Dios mío, Padre, Dios mío, una visión acerca del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Señor y Dios mío, todos los acontecimientos que van a seguir, esta visión tan amplia que tiene Juan al mostrarnos la adoración de los 144,000, cantando un cántico de adoración. Gracias, Padre bendito, te damos en esta mañana, porque nos has permitido, Señor, aprender y conocer, leer estos pasajes, Señor, y decir, Señor, Dios mío, por favor, conságranos, Señor. Padre bendito, permite que nosotros nos acerquemos de todo corazón a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos.